Tierra Santa, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Hoy visitaremos el parque temático Tierra Santa ubicado en Costanera Norte, Ciudad de Buenos Aires. Es un parque de atracciones interactuados, se presentan distintos momentos de la vida de Jesús. Esta zona tiene importancia para la religión apostólica católica romana, para los protestantes, para los judíos y para los musulmanes. Según los católicos, este fue el lugar de nacimiento de Jesús. Como vemos, nació en un lugar sencillo y rústico. Este era un portal donde se guarecían los animales. Vamos a conocer ese territorio. Este lugar es Belén. Este nacimiento se recuerda todos los años y con él reviven nuestras esperanzas y la idea de que todo se renueve. Celebrar la Navidad es darle espacio a Jesús para que hoy vuelva a nacer. Continuamos. Hoy compartimos el milagro de un nuevo nacimiento. Para nosotros también nacer y renacer junto con el Belén. Belén se encontraba en la antigua Palestina, era parte de la tribu de Judá. Otro lugar importante era Jerusalén, capital de la Judea. Esta ciudad fue fortificada por David, segundo rey de Israel. Acá David había luchado con los filisteos, había derribado a su campeón, el gigante Goliat, había entrado al servicio del rey Saúl y a la muerte de aquel había sido proclamado rey de la tribu de Judá. Hablamos de David porque hacia ese lugar debió dirigirse José, padre de Jesús, con María, su madre. María estaba embarazada de Jesús y tuvieron que ir a Belén porque había que hacer un censo, porque había noticias de que un Mesías había nacido. Entonces, esta zona que estaba bajo el dominio romano, el emperador romano, Tiberio, había mandado hacer un censo a todos los judíos que habitaban esta zona. Entonces, allí se van y llegan a Belén y por ese motivo Jesús nace en ese lugar. Jesús vino a esta tierra a revelarnos el misterio del reino de Dios. David convirtió a Jerusalén en la capital del reino de Judá. Aquí entonces vemos figuras de la época, vemos carros de esa época y vemos cómo estaban amurallada la ciudad. Jesús vino a traer la palabra que es fuerza creadora que da vida. Jerusalén fue engrandecida por Salomón, que es un rey que viene después de el que ya nombramos. Jesús nació de la Virgen María en Belén durante el reinado de Augusto. Jesús predicó la religión de la paz y el amor. Jesús creció en esta tierra y luego comenzó a predicar. Sus seguidores fueron los apóstoles. Ya en esa época Jesús comenzó a tener una gran cantidad de seguidores. A esta admiración y devoción que sentía la gente por él, se agregaron los milagros que comenzó a realizar. Los romanos empezaron a ver no con buenos ojos a Jesús. Él sabía que debía continuar con su destino. Aquí Jesús está reunido con sus apóstoles en la última cena. Él ya sabía qué destino le seguía. Estos apóstoles van a continuar predicando su palabra. Lucas nos cuenta en su evangelio que en esa época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Es lo que conté antes. Entonces
Por eso se habían ido a Belén José y María. Había noticias de que había nacido el Salvador del mundo, por lo tanto, la medida sería implacable. Debían morir los pequeños descendientes. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Ahora expliquemos entonces esa vida de Jesús. José pertenecía a la familia de David. Salió de Nazaret, ciudad de Galilea. Se dirigió a Belén de Judea. La ciudad de David había vencido a Goliat. En Judea, José debía inscribirse con su esposa María, quien estaba embarazada, pero no había lugar para hospedarse porque estaba todo ocupado por ese motivo del censo. Y María debía refugiarse en algún lado. Estaba a punto de parir. Entonces María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Aquí entonces recordamos que todo esto ha pasado en esta tierra de los hebreos. Y aquí va a continuar y va a recorrer todo este sector Jesús durante un tiempo. Las autoridades comienzan a perseguirlo. Este es el taller de José, donde él trabajaba en una carpintería. Él era un hombre bueno, grande en edad, más grande que María. María era muy joven, tenía solo 15 años. José era el esposo de la futura Virgen María. Era descendiente de la línea recta de David, un varón justo y piadoso. Su fiesta se recuerda el 19 de mayo. María entonces en ese momento sintió que Jesús iba a nacer. Jesús nació en un pobre pesebre. Los animales le brindaban su calor. Este es el nacimiento anunciado por Malaquías. Y acá seguirá el ministerio de la predicación, la oración, la penitencia, el bautismo. Herodes Antipas, que era el gobernador de esta zona, también comienza a conocer esta historia de Jesús y se preocupa. Vamos a seguir recorriendo este parque temático y vemos distintas escenas que hay. Esta, por ejemplo, es una escena cuya función dura un tiempo no muy extenso, con luz, sonido, nos habla de la creación del mundo. Y ahí vemos el surgimiento de los animales, de las plantas y de la pareja creadora, Adán. Continuamos nuestro paseo por el... Acá entonces vemos que hay animales adaptados a la dimensión natural que tienen y entonces nos permiten ponernos en contacto con esa realidad que era la vida de Jesús. Seguimos viendo y nos enteramos de la vida que pasaba con Jesús. Aquí, por ejemplo, representan la resurrección de su amigo Lázaro, amigo de Jesús. Lázaro era hermano de María y de Marta. Fue resucitado por Jesús. Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. El muerto bajó con los pies y las manos atados con vendas, porque así se ponían los muertos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. He aquí uno de los milagros de Jesús. Las ambientaciones son a escala normal. Solo queda jugar con la imaginación y sumergirnos en esa realidad. Y ahí llegamos a un momento bastante dramático que se refiere a la crucifixión de Jesús. Los romanos mandaron a hacer esto porque realmente temían la figura de Cristo, los seguidores que Cristo tenía. Poncio Pilatos, que era quien gobernaba y a quien le habían llevado a Jesús, no encontró razón para determinar que fuera crucificado, pero se lo mandó a Herodes. Este tampoco lo resolvió al tema, y entonces finalmente, tras un lavado de manos, como
conocemos en la historia, dijo que muriese, pero que él no tendría culpa. Acá vemos cómo bajan de la cruz a Jesús, ya muerto. Y luego viene un momento importante, que es la resurrección. Y nos lo muestran en una escena muy importante que vemos, es impresionante porque hay un Cristo que va a ir ascendiendo. Aquí la gloria del Señor los envolvió con su luz. A medida que avanzamos entendemos que el recorrido por estos lugares es por donde anduvo Jesús y eso nos emociona. Y así seguimos viendo otras representaciones. Los soldados romanos que un poco no sabían qué actitud adoptar con respecto a Cristo. Hoy en la ciudad de Belén había nacido un Salvador. Esa es la idea que nos llega a todos. Acá vemos el arca de Noé. Y hay también juegos para chicos, pero por ejemplo esta calecita, pero con elementos adaptados a esa realidad. Es decir, los animales, todos los elementos corresponderían a la época de la vida de Jesús. Y así, entonces, vemos cómo Jesús fue un niño envuelto entre pañales, los ángeles descendieron a la tierra y lo acompañaron. Junto con los ángeles apareció una multitud del ejército celestial. Todos los ángeles alababan a Dios diciendo: alabado sea el Señor nuestro Dios. Esto nos ha permitido estar en contacto con los hechos reales de la Tierra Santa. Esperemos que a ustedes les haya gustado el video, que se suscriban y podemos encontrarnos en próximos encuentros. Muchas gracias y hasta pronto.